La Iglesia Central Cristo Te Llama presenta Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Capítulo 3 del libro de Esther. Y el versículo a leer es el 1 en adelante. Capítulo 3 del libro de Esther. Dice la Biblia, la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice el verso 1: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agüeo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que, hablándoles cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente pues, ya que le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Esta noche, hermanos, brevemente queremos hablar, hermanos, acerca de un tema sencillo titulado nada más: somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de que somos el pueblo de Dios, creo que, hermanos, en la primera carta del apóstol Pedro, hablando al pueblo de Dios, en el capítulo número 2, creo que es, en el versículo 9, el apóstol Pedro habla, hermanos, de un pueblo especial
habla de un pueblo tomado por Dios, adquirido por Dios. De un pueblo, hermanos, que a Dios le plació amarlos. Por eso, hermanos, hay palabras sorprendentes a veces que nos sorprenden. Yo escuchaba a un pastor, a un ministro, amigo, y me quedó esa palabra en mi corazón y reflejó, hermanos, algo similar a la vida personal hacia Dios. Pero él mencionaba estas palabras que el ángel le dijo a Daniel cuando Daniel estuvo ayunando y orando aquel cierto periodo de tiempo. Cuando vino el ángel, creo que fue Gabriel, ¿verdad? Creo que fue que vino y le dijo estas palabras: no te preocupes, Daniel, tú eres muy amado. Ahora la pregunta sería: ¿dónde fue que el ángel oyó esas palabras? Esas palabras el ángel no las escuchó en la tierra. Él venía a darle la noticia de que desde el momento que él había determinado buscar al Señor, buscar a Dios, hermanos, su oración había sido oída allá en el cielo. Su petición había sido escuchada. Su oración había sido oída. Pero se le viene a decir a Daniel que no se preocupe, porque él es muy amado. ¿Muy amado por quién? Por el Dios Todopoderoso. Y le viene a decir de que su petición había sido oída, pero había habido obstáculos. Había habido, hermanos, un levantamiento del príncipe de Persia, que estaba tratando de que la petición no llegase delante de la presencia del Señor. Pero el hecho de que Daniel no haya obtenido todavía la respuesta, eso no significaba que Dios no había oído. Significa que a veces uno, hermanos, hace cosas o pide a Dios ciertas peticiones o expone delante de Dios, hermanos, ciertas situaciones familiares, matrimoniales, en el hogar, en la situación misma en la que uno vive, y uno a veces como que no ha obtenido la respuesta. Pero a la luz de la Biblia, eso no significa que Dios no haya oído, sino significa que la petición llegó. Hermanos, si lo que han oído son obstáculos, pero aunque la respuesta no haya llegado, no hay que seguir esperando que tarde o temprano la respuesta divina del Señor ha de llegar. Ha de llegar. Y no cansarse hasta desmayar. Por eso es que la Biblia habla en Eclesiastés capítulo 11. Dice: siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes reposar tu mano. Significa que no debemos cansarnos. Nuestra semilla de perseverancia, de búsqueda, de entrega, hagámoslo temprano, hagámoslo por la tarde. Y dice la Biblia: no sabe si la de temprano dará fruto y la de la tarde también no se sabe. Por eso no hay que cansarnos nosotros. Por eso Jesús refirió aquella parábola en el capítulo 18 del libro de Génesis, el libro de Lucas, y digo estas palabras: de la necesidad de orar y no desmayar. La necesidad, dijo, orar sin cesar, dijo, y no desmayar. Significa entonces que uno no tiene que desmayar a pesar de que respuestas no lleguen. Pero lo lindo es que tal en la vida de Daniel, presenta la Biblia que Daniel era muy amado, era muy querido. Entonces cuando el apóstol Pedro habla en su primera epístola, él dice estas palabras. Dice: somos el pueblo de Dios, un pueblo especial, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Señor, pueblo tomado por Dios. Significa que el hecho de lo que nosotros somos, el hecho de que estemos acá, hermanos, número uno, es porque, hermanos, Dios nos ha tomado como algo especial, como un especial tesoro. Él nos ha adquirido, no nosotros a Él, sino que Él nos ha tomado a nosotros. Es por eso que en la iglesia no mascamos chicle cuando venimos a la iglesia. Es por eso cuando entramos a la iglesia apagamos nuestros celulares. Es por eso, hermanos, que cuando entramos a la iglesia nos estamos quietos, nos estamos tranquilos, hermanos, ponemos atención al mensaje, porque, hermanos, venimos a adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Venimos a darle gracias a nuestro Dios, porque uno reconoce, hermanos, que en el lugar donde uno está,
El estar en la casa de Dios no es de nosotros. Por eso el Señor dijo: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es una elección divina, es un plan divino del Señor. En otras palabras, no fue uno el que buscó a Dios. Él vino a buscar, dice la Biblia, lo que se había perdido. Perdido estaba el ser humano y Dios lo encontró. ¿Y cómo lo encontró? Desnudo, golpeado y herido, agonizando lo encontró, así como aquel que descendía de Jerusalén, creo, a Jericó, ¿verdad? ¿Cómo lo habían dejado los ladrones, hermanos? Medio muerto, dice la Biblia, que estaba. ¿Y quién en la Biblia, a quién presenta la Biblia como el ladrón? Presenta al diablo, hermanos, el que ha venido a matar, a robar y a destruir. Significa que esa parábola representa, hermanos, la condición del ser humano. Cómo está el hombre golpeado, herido, manoseado por el diablo, desnudo. Pero pasó un hombre llamado el sacerdote, lo vio, pasó de largo. Pasó el levita, también pasó de largo. Pero de repente venía un buen samaritano y lo vio, se paró, se detuvo, lo vendó, lo curó y lo cargó. Esa es la obra divina que hace el Dios Todopoderoso en el ser humano. En el ser humano. Una obra maravillosa. Pero la Biblia no solamente presenta eso, sino que el mismo versículo, el apóstol Pedro dice: pueblo especial, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Significa que nos llamó de la oscuridad, de las tinieblas en las cuales estamos, en el pecado, en el vicio, en la droga, en la prostitución, hermanos, en cuánta cosa. Pero de esas tinieblas Dios nos ha traído para que nosotros proclamemos la verdad de un Dios fiel, de un Dios poderoso, de un Dios hacedor de maravillas, hacedor de milagros. De las tinieblas, donde la Biblia dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿No se acuerda hace algunos años cómo estaba usted? Separado, sin esperanza y sin Dios en este mundo, alejado de la bendición de Dios. Pero más ahora hemos sido llamados y ahora no estamos alejados, sino que estamos bajo las alas del Omnipotente, del Dios Todopoderoso. Entonces, a través de esa introducción encontramos nosotros que ese pueblo no solamente es amado, sino que es un pueblo especial, y que la Biblia también presenta, y Jesús lo mencionó con sus labios en el capítulo número 10 del Evangelio según San Juan. Y Él habló que el que estaba en su mano, dijo, nadie lo arrebataría. Y yo les doy, dijo, vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Significa que no solamente Dios los trae, no solamente es amado ese pueblo, no solamente es un pueblo especial, sino que es un pueblo que está protegido por la mano divina del Dios de los cielos, del Dios eterno. Entonces ahora, cuando llegamos nosotros a la historia acerca del pueblo judío, el pueblo judío era y es y seguirá siendo el pueblo de Dios. Era, es y seguirá siendo el pueblo de Dios. Pero a cada uno de nosotros nos damos cuenta, y vamos a ser breves, vamos a pasar rápido acá. La Biblia nos presenta que ese pueblo, por causa de la desobediencia, por causa de la idolatría, estaban pasando situaciones tremendas que habían llegado a tal grado, hermanos, que habían sido llevados cautivos, y los habían llevado, hermanos, países enemigos, los habían llevado cautivos como consecuencia de su idolatría, de su olvido hacia el Dios que los había amado, hacia el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora, en la situación en la que se encontraban, a pesar de que ellos habían sido llevados cautivos, a pesar de que ya no estaban en su tierra,
A pesar, hermanos, que no estaban en Israel ni en Jerusalén, sino que estaban en el reino de Persia. A pesar de todo eso, hermanos, el Dios que había estado con ellos en Israel seguía siendo su Dios siempre. Seguía siendo Él su Dios. Porque cuando uno es pueblo del Señor, puede hacer de que por causa de la desobediencia uno pase situaciones difíciles, uno pase a veces, hermanos, disciplina del Señor. Pero eso no significa que uno ha dejado de ser pueblo del Señor. Eso no significa que uno ha dejado de ser hijo. Si no, acordémonos del hijo pródigo. A pesar de que él se había apartado, seguía siendo el hijo. Solamente lo que tenía que hacer era regresar, porque la casa de su padre seguía estando el cuarto de él, seguía estando la ropa de él, seguía estando la cama de él, seguía teniendo los privilegios. Estaban ahí para cuando él regresara. Según lo que dice el libro de los Romanos, que irrevocable es, hermanos, el llamamiento del Señor. Significa que cuando Dios llama a alguien, eso nadie lo puede cambiar. Aunque el hombre trate de cambiarlo, si Dios determinó que usted y yo seamos pueblo del Señor, y si nosotros nos salimos de la cobertura de Él, dice la Biblia que seremos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Él sabe cómo va a hacer las cosas. Él sabe cómo va a trabajar en nuestra vida. Solamente lo que uno tiene que estar consciente y mantener ese temor de Dios, que yo tengo que mantenerme. Recuérdese que el mismo pasaje de Pedro dice que es un pueblo adquirido, una nación santa. Significa que Dios nos ha llamado para ser un pueblo santo, un pueblo diferente, una iglesia diferente, un pueblo que tiene normas en las cuales ese pueblo puede vivir. Significa que nosotros no podemos ser cristianos evangélicos y vivir conforme a las normas del mundo. Si usted se da cuenta aquí, ¿por qué es que este tipo llamado Amán, que es llevado, hermanos, a tener un liderazgo, a ser el segundo después del rey? ¿Cuáles eran los motivos por los cuales quería, hermanos, en este caso, quería, hermanos, eliminar, hermanos, a Mardoqueo? Y no solamente a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío. ¿Por qué? Porque, hermanos, Mardoqueo no se arrodillaba delante de él, ni se humillaba delante de él. Y no solamente eso, sino que sus leyes eran completamente diferentes a los pueblos de aquellos tiempos. Entonces ahí donde nosotros vemos, nos dice la Biblia, que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. O sea que Mardoqueo se negó a inclinarse delante de Amán debido a su lealtad a Dios. En Mardoqueo estaba bien claro que delante del único que él debía de arrodillarse y humillarse era del Dios de sus padres. Eso tiene que estar bien claro en la vida de cada creyente, que delante del único que el creyente debe de humillarse y arrodillarse, no es, hermano, de un hombre, no es de una imagen, no es de una estatua o de una religión. No, el pueblo de Dios tiene su propia creencia, y él no adora filosofías humanas ni creencias humanas, sino que él adora al Dios que existe de los siglos y por los siglos de los siglos. Mardoqueo tenía claro eso, y él no se humillaba, no se arrodillaba, porque él sabía que el único que él tenía que ser fiel era a Dios. Era a Dios. Por eso estamos hablando de un tema, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tiene que arrodillarse ni humillarse delante de ningún hombre. Al único que me debemos adorar es al Dios divino, al Dios todopoderoso, en el único, al único que merece la gloria, al único que merece nuestra alabanza y nuestra lealtad, se llama Dios. Pero claro, eso le trajo problemas a Mardoqueo. Porque cuando nosotros queremos tener una lealtad hacia nuestro Dios, eso nos generará problemas. Y eso es lo que la gente cristiana no quiere tener, problemas.
En el caso de hombres, en los tiempos de Jesús, ustedes se dan cuenta, tuvieron hombres que eran cristianos, pero eran de la secreta. ¿Se acuerdan de José de Arimatea? De Nicodemo. Eran cristianos, pero eran secretos porque tenían miedo que les expulsaran de la sinagoga. Significa que ellos de alguna manera preferían, hermanos, estar bien con la gente y adorar al Señor, pero hacía escondidas. Pero yo creo que cuando uno entiende quién verdaderamente es Dios, no importa al que nos expulsen, aunque la familia lo excomulgue, lo aparten y ya usted ya no sea parte, no importa. Lo importante es que a lo mejor la familia ya no le va a seguir de la misma manera, pero usted y yo estamos llamados, hermanos, a tener lealtad, a ser fieles, a humillarnos y adorar solamente al que nos ha dado vida y por el cual estamos de pie. Significa, hermanos, que a través de ello llegó, y dice la Biblia que versículo 2, 3:2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Recuérdese que Mardoqueo no era el único judío que estaba ahí en esos tiempos. ¿Usted cree que no hubo algún israelita que se humilló, que adoraba al indio ese? Pero Mardoqueo ni se mosqueaba, hermano. Él seguía firme. Dice que él ni se humillaba ni se arrodillaba delante de aquel hombre, porque él estaba bien claro y bien seguro que de una manera u otra el Dios al cual él adoraba, al Dios al cual él servía, hermanos, ese Dios pelearía por él y ese Dios manifestaría su poder. Y dice la Biblia en el versículo 3: y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué te traspasas o te opones al mandamiento del rey? Dice la Biblia que aconteció que hablándoles cada día de esta manera y no escuchándolos, dice que lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, pues ya que él les había declarado que era judío. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Pues los que estaban empezaron a preguntar: hey, ¿cuál es la situación? Si no ves que todos se humillan, todos adoran a este muchacho, ¿y cuál es el motivo por el cual tú no te humillas, tú no te rodillas? ¿Cuál fue la respuesta de Mardoqueo? ¿Cuál fue la respuesta de Mardoqueo? Dijo: yo soy judío. Y no dijo más. Significa que uno no necesita darle explicaciones a la gente por qué esto, lo otro, solo decir: soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Que la gente cuando nos pregunta por qué no tenemos imágenes, que por qué en la iglesia no hay cruces, que por qué esto, que por qué no celebramos fiestas, que por qué no vamos conforme a la corriente del mundo, nuestra respuesta tiene que ser como lo que hizo Mardoqueo: soy judío y mis creencias son diferentes, así que yo soy cristiano y yo creo en un Dios vivo, yo creo en un Dios real, creo en un Dios todopoderoso. No hay por qué darle respuesta, porque aquí la Biblia nos habla que todos los días le hablaban y le hablaban, pero es lo que hacía, ¿qué hacía él? Él no los escuchaba, no los escuchaba. Significa que de alguna manera la presión va a llegar al cristiano, aquel que es pueblo de Dios, va a llegar y te va a presionar. ¿Y por qué, hombre? ¿Y qué perdés con arrodillarte, hombre? Arrodillate. No, yo no me voy a arrodillar, ni menos me voy a humillar. No. ¿Por qué? Porque Mardoqueo sabía que ellos eran un pueblo especial, eran un pueblo que Dios los había adquirido, era un pueblo que había nacido de lo que no existía. Recuerda, Israel no existía, pero Dios llamó a un hombre llamado Abraham, y de ese hombre salió un pueblo como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. De ahí salió ese pueblo. Entonces ellos estaban claros que por misericordia
Ahora eran un pueblo, eran una nación, aunque estaban, hermanos, ahora en un lugar de cautiverio, pero ellos mantenían firme su creencia que habían sido llevados cautivos, pero ellos tenían que seguir manteniendo esa adoración viva, esa entrega genuina al Dios de sus padres. La única respuesta era: somos judíos y nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, el que se le pareció a nuestros padres Abraham. Sí, pero no lo ven. ¿Y dónde está? No importa, no lo vemos, pero Él vive en nuestros corazones y Él es real y Él es nuestro Dios. Esa fue la respuesta. Pero ¿qué hicieron aquellos hombres? Cuando Él les dijo que era judío, refirieron esas palabras a Amán, diciéndole: hey, es judío. En otras palabras, ¿sabe qué dice ahí el versículo 4? Creo que es. Versículo 4 dice: aconteció que hablándoles cada día de esta manera y no escuchándoles él, lo denunciaron a Amán. O sea, le dijeron a Amán ¿qué le dijeron a Amán? Que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? Porque era judío. ¿Sabe en otras palabras, sabe cuál era el plan de ellos? Presionarlo para ver si Mardoqueo decía: sí, que era judío, pero hoy me voy a hacer así como ustedes. Me voy a cambiar, así como hay muchos cristianos que en partes es cristiano y en partes es mundano. En partes se disfraza como de Dios y allá luego, hermanos, anda al revés, hermanos. No, Mardoqueo, hermanos, estaba claro que él decía: soy judío y venga quien venga, sigo siendo judío. Eso. O sea, los principios, hermanos, son bien importantes. O sea, los principios por los cuales uno dice que es cristiano. Recuerde que la experiencia que nosotros hemos tenido con el Señor, solamente nosotros sabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo Dios se ha manifestado. Pero el plan del enemigo es robarnos toda esa bendición que Dios nos ha regalado y nos ha dado. Entonces ellos dijeron: así que como eres judío no te arrodillas. Vamos a ver qué dice don Amán. Le vamos a decir que eres judío. Mire, Amán, aquí está este muchacho. ¿Ya sabe por qué no se arrodilla? No, ¿por qué? Porque es judío. Dice que sus creencias son diferentes y que él nunca se va a humillar y que él nunca, dice, se va a arrodillar delante de usted. ¿Y qué dice el versículo 5? Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. ¿Y qué hizo? Y se llenó de enojo, de ira. Significa que ellos refirieron las palabras a Amán a ver si él se mantenía firme, y se las refirieron, y Mardoqueo siguió firme adorando a su Dios. No se humilló ni se arrodilló. ¿Saben qué aprendemos de esto? Que aunque venga la presión, aunque nos presione, aunque nos digan de esto y lo otro, nosotros, hermanos, tenemos que tener la palabra que dice de esta manera: bienaventurado aquel que me confiese delante de los hombres, porque yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. No vuelva hacia atrás. Si usted le dice que en el trabajo no hable que es cristiano, siga hablando que usted es de Cristo, que usted es cristiano, que usted es hijo de Dios. Porque a lo mejor la acusación del diablo va a llegar: y usted porque es cristiano, ¿verdad? Por eso no participa en la lotería. Soy cristiano, diga usted, y no tengo por qué darles explicaciones. Así es que usted por eso no juega cartas. No, yo soy cristiano. Ok. Mire, este fulano, fíjate que no se mezcla con nosotros porque dice que es cristiano. Y a lo mejor hasta te van a llevar a la oficina del empleo, a la oficina del trabajo, hermanos, al ayuntamiento donde trabaja, con la idea de presionarte. Pero Mardoqueo no se doblegó, sino que se mantuvo firme, porque Dios es exaltado de esa manera. ¿Qué estaba haciendo Mardoqueo? Glorificando a su Dios. Y quizás el Dios de los cielos decía: ahí está mi hijo amado, el cual tengo complacencia. Pero quizás al ver al viejito Mardoqueo, hermanos, así medio terminadito, ¿verdad? Y allí
¿Qué iba a andar corbata, Mardoqueo? ¿Qué iba a andar zapatillos, hermanos? Limpios. Pero como no es de lo que uno lleve, no es de lo que uno se ponga, no es de los zapatos, no es de la corbata, no es de las camisas, sino es de lo que va adentro de cada uno de nosotros, de la fidelidad que haya en nosotros hacia Dios. De eso depende, hermanos. Ahí él estaba plantado y seguro. ¿Quién era su Dios? ¿En dónde encuentra usted otra historia similar a esta en la Biblia, hermanos? ¿En qué libro, hermanos? Libro de Daniel, ¿verdad? Lo mismo pasó. Trataron de presionarlos y siempre hay gente que te va a llevar, porque eso fue lo que ocurrió. Quizás el rey de Babilonia, el jefe, no se había dado cuenta, ¿verdad? Que el gran muñeco que había hecho, aquellos muchachos no se arrodillaban. Pero no alguien de lengua larga. Siempre no faltan esos lengua larga, hermanos, que se meten en los que no les importa, hermanos. Pero no se preocupe por los lenguas largas. El Señor al rato, si no la acortan, les volará la lengua, hermanos. Usted no se preocupe por eso. Él se va a encargar de volarles el pedazo, hermanos, si no se arrepienten. Pero no faltó alguien que dijo: aquí hay 3 muchachos, no los vemos que se arrodillan, ellos no se doblegan, tráiganmelos, dijo. Y cuando lo trajeron, ¿es cierto? Recuérdense que yo les he dado empleo. Recuerden que trabajaban, hermanos, tenían trabajos, trabajaban en algunas de las provincias del rey. ¿Es cierto? Sí, dijeron, es cierto. Les voy a dar otra oportunidad, Dios. Al sonar allí la música y todo, se ponen listos. Sepa, oh rey, le dijeron que no vamos a movernos, aquí nos vamos a mantener firmes. Dice la Biblia que es el rey, hermanos, hasta el color se le fue, hermano. Igual a este, ¿va? Aquí dice la Biblia, dice que se llenó de ira. Cuando aquel se mantuvo firme. Cuando usted se mantiene firme en las creencias, hermano, imagine la cara del diablo, hermanos. Imagine la cara de los demonios, hermanos, cuando usted no se doblega. Porque el plan de Satanás es verlo quebrado y acabado usted, y que usted por cualquier cosa se doblegue. Pero la verdadera iglesia, el pueblo de Dios, no se doblega ante nada, se mantiene firme en sus creencias, en sus fundamentos. Entonces cuando aquellos vinieron y le dijeron que no, dijo: así es que no, métanle 7 grados más, dijo, que salga hasta fuera el juego. ¿Qué dijeron ellos? Sépalo, oh rey, le dijeron, que al Dios al cual servimos estamos dispuestos. Si nos libra, bueno, y si no, estamos dispuestos a morir calcinados. ¿Sabe qué nos hace recordar esto? Lo que el apóstol Pablo menciona en una de sus epístolas a los Corintios, donde dice: sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Sea viviendo o muriendo, uno sigue siendo del Señor. Por eso Pablo dijo también: así es de que sea que vivamos o sea que muramos, seamos agradables siempre al Señor. Agrademos siempre a Dios. Agrademos siempre a Dios. Significa que nuestra tarea es: estamos viviendo, agrademos al Señor. Y si el día de mañana morimos, también que sea para agradar al Señor. Que nuestra vida sea para agradar a Dios siempre. ¿Por qué? Porque estamos claros que sea muriendo o viviendo, somos del Señor. Entonces en ellos estaba claro esto. Entonces cuando ellos vieron el juego, le dijeron: en las manos del Señor estamos. Si Él los defiende, bueno. Y si no, pues que se haga como Él quiere. Pues dijo: métanlos. Hermanos, ellos no se intimidaron, se mantuvieron firmes. Y todos conocemos la historia que cuando ellos entraron eran 3. Y cuando el rey de Babilonia vio, ya no eran 3, ahora habían 4 adentro del horno. Habían 4 adentro del horno. Y hermanos, y el otro, el número 4, era diferente, era semejante, dice la Biblia, a hijo de dioses. Significa que el Dios Todopoderoso envió ahí, hermanos, a libertar, a ayudar a aquellos que se habían mantenido firmes en el Señor. Y dice la Biblia que el hombre se quedó perplejo cuando
echaron 3 hombres amarrados y dentro del juego andaban sueltos y caminando en el juego. El juego no tuvo poder hacia ellos, no tuvo efecto el juego. De nada sirvió darle 7 grados más. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder sobre el juego, sobre el mar, sobre las aguas, sobre la enfermedad, sobre el cáncer, sobre la tempestad, sobre todo. Dios tiene poder. Solamente nuestra tarea es mantenernos firmes. No se venda por nada, no cambie su creencia. Siga diciendo: yo soy cristiano, 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 yo soy cristiano siempre. No se doblegaron. Y cuando ellos se mantuvieron firmes, apareció Dios a defenderlos. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos se hubieran doblegado? No se hubiera aparecido el Señor. Le hubieran fallado a Dios y hubiera causado en el Señor tristeza. Porque Dios se alegra cuando uno le cree a Dios y está dispuesto a lo que se sea. Entonces esta historia de Mardoqueo es igual. Entonces, si usted se da cuenta, en Babilonia el diablo quería doblegarlos. Aquí con el otro reinado, hermanos, el reinado de Asuero en Persia, también los quería doblegar. ¿Ustedes creen que en este tiempo el diablo ya está acostado en una hamaca por ahí tranquilo? Ahorita es peor la situación, hermano. Y lamentablemente es ahí donde muchos cristianos van cayendo en la trampa del diablo y va doblegándose. Lo niegan en el trabajo. Si le dicen que en el trabajo no hable de Cristo, ya no habla de Cristo. Si le dicen que ya no lleve una Biblia, ya no lleva una Biblia. Si le dicen que ya no ore, ya no ora el hermano. No, hermanos, si usted le dice que no lo haga, siga haciéndolo, porque usted tiene a un Dios en quien usted ha creído, y ese Dios es mayor que todas las cosas. El predicador ha terminado el mensaje. Ahora es el momento para recibir al Señor. Repite conmigo esta oración. Señor, te necesito. Ven a mi vida hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tus santos caminos, Señor. La Iglesia Central Cristo Te Llama presentó su programa Impacto Evangelístico El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.